Acompáñanos con tus palmas y juntos declaremos que antes éramos esclavos, pero Jesús ha venido y hoy nos ha hecho libres para cantarle. Así que decimos: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Ahora el pecado me libró, en la cruz compró mi redención y Libertad, declara eso con nosotros. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Por libertad, libertad. Decimos juntos: rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos hijos de Dios hay en ese lugar? Yo te invito a que levantes tus manos en alto y dice: al que elijo y hace libre, y es libre en verdad. Declara eso. Y al que elijo, Jesús, y hace libre, y es libre en verdad. Decimos fuerte: y al que elijo hace libre, es libre en verdad. Decimos: rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Una vez más decimos: rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y hay libertad. Hay libertad. Hermano, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Para mí nuevamente es un gusto poder estar aquí y poderte compartir un poco de la palabra de Dios, hermano. Y recordemos que recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que tenemos la palabra profética más segura, hermano. Solamente basta que nosotros pongamos un poco de atención en ella y que dispongamos nuestro corazón para poder
para poder, para que podamos dejar que esa palabra transforme nuestra vida. Si nosotros disponemos nuestro corazón a la palabra de Dios, entonces Dios puede transformar, puede cambiar nuestra vida, pero si nosotros endurecemos nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios, pues esa palabra va a ser eso, lo que te acabo de decir, va a endurecer nuestro corazón y vamos a terminar renegando, vamos a terminar no creyéndole a Dios, y pues va a traer una consecuencia también a nuestras vidas, porque la palabra de Dios pues se tiene que cumplir en todo momento en la vida de los cristianos, pero también muchas veces se cumple en la vida de los inconversos, hermano. Y me gustaría compartir un poco de la epístola a los Colosenses, del capítulo 3, el capítulo 3 del versículo 5 al versículo 10, hermano, el cual pues nos habla un poco de la vida antigua que muchas veces pues nosotros llevábamos, y de la vida nueva que ahora es en Cristo Jesús, que muchas veces, aunque nosotros ya hemos conocido de la palabra, hemos sido regenerados en Cristo, hermano, pues muchas veces vamos a seguir batallando con los deseos de la carne, hermano. Acompáñame a Colosenses 3, capítulo 5, dice: la vida antigua, la vida nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acompáñame a hacer una oración, hermano. Inclina tu rostro ahí donde estés y oremos a Dios. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ese nombre en el cual, Señor, tú nos has dejado para poder tener acceso, Señor, a tu presencia, poder tener acceso a tu palabra, Señor, en el cual podemos contemplar tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor, que tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, dando esta palabra a nuestros corazones, llenando nuestra vida con esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, que quites toda interrupción, que quites todo pensamiento vano, que quites todo estorbo que pudiera en esta hora interferir, Señor, el dar tu palabra, Señor. Lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Te pido que seas tú purificando mi corazón, purificando mis labios, Señor. Que seas tú poniendo palabras, Padre mío, en mi mente, en mis labios, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Bendito Padre Celestial, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y como te decía, hermanos, si nosotros miramos un poco al pasado y recordamos en la forma en que vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, pues vivíamos una vida llena de decepciones, vivíamos una vida llena de vacíos, vivíamos una vida sin amor a nosotros mismos, mucho menos amor al prójimo. No teníamos amor por nada, hermano, porque muchas veces pues nos destruíamos a nosotros mismos con los vicios, nos destruíamos nuestro cuerpo en todo momento. Pero en ese tiempo pues vivíamos en la ignorancia, hermano. No sabíamos lo que hacíamos porque vivíamos bajo nuestros pensamientos, vivíamos bajo nuestros impulsos, pensábamos que estábamos bien y éramos guiados por los deseos de nuestra carne. Y en Efesios 2, hermano, pues nos explica mejor en la condición en la que nos encontrábamos. Dice Efesios 2, capítulo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así, en esa condición nos encontrábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados. Dice el 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3: entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En eso nosotros vivíamos. Vivíamos, hermano, bajo los deseos de nuestra carne. Todo lo que nuestra carne nos pedía, pues se lo dábamos. Se lo dábamos, hermano. Recordemos que tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza carnal que busca pues los deseos de esta carne, las cosas de este mundo, y muchas veces pues esa naturaleza nos ata a las cosas de este mundo, nos hace buscar pues las pasiones desordenadas, nos hace buscar todo lo malo, lo que no es agradable delante de Dios, pero también tenemos la naturaleza espiritual que nos hace buscar las cosas de arriba, y eso solamente lo tenemos los cristianos. Los que hemos sido renovados con la palabra de Dios, solamente tenemos esas dos naturalezas, porque en el mundo pues solamente tienen la naturaleza carnal. Pero tú y yo, hermano, tenemos esas dos naturalezas que viven dentro de nosotros y que van a estar dentro de nosotros hasta que nosotros pues estemos ya delante de la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver la carta a los Colosenses, que nos habla de este pecado, hermano, que muchas veces pues también está dentro de nosotros, que aún, como te decía, ya siendo regenerados, ya siendo personas que han sido regeneradas por la palabra, personas que han sido regeneradas por el Espíritu de Dios, aún esos pecados siguen muchas veces dentro de nosotros, y podemos decir que aparentemente son pecados que no son visibles, que son ocultos, que son pecados vergonzosos, pero que también son pecados que Dios los conoce, que Él escudriña la mente y el corazón, y muchas veces, aunque nosotros quisiéramos ocultarlo ante los ojos de los hombres, sabemos que Dios conoce todas las cosas, y la palabra de Dios pues nos da una solución también a nosotros de cómo poder sacar todas estas cosas de nosotros, cómo desechar todos este tipo de pecados, hermanos. Entonces acompáñame a Colosenses 3, capítulo 5. Dice así: la vida antigua y la nueva. Dice el capítulo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo primero el primer consejo que nos da. Haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Pues despojarnos de lo que sigue diciendo más abajo, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr hacer morir esto terrenal en nosotros, hermano? Pues el contrapeso de lo terrenal, pues es lo celestial. Aquí mismo nos lo dice en Colosenses 3:1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo vamos a hacerlo morir? Pues buscando las cosas de arriba, hermano. Buscar las cosas de Dios es lo que debemos de hacer para poder hacer morir eso terrenal dentro de nosotros. Eso es lo contrario a lo terrenal. Entonces sigue diciendo Colosenses 5, dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y comienza esta lista de pecados, hermano, que me gustaría explicarte un poco de ellos. Habla de la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, que es idolatría. Y pues esto puede estar dentro de nosotros. Si nos ponemos un poco a examinar nuestra vida, si ponemos a examinar un poco lo que hay dentro de nosotros, podemos ver que hay algo de estos en nosotros. Por eso la palabra de Dios pues nos lo dice aquí: hagan morirlo. ¿Y qué es la fornicación? Pues la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Bueno, la fornicación son las relaciones sexuales antes de estar casados, hermano. Entonces, pues muchos jóvenes batallan con esto, con lo de la fornicación. Entonces es algo que tenemos que hacer morir. Habla de la impureza. La impureza, ¿qué es la impureza, hermano? Pues es lo contrario a la santidad. Pues esto incluye pues los malos pensamientos, las miradas que no son correctas, las actitudes desagradables, las malas palabras. También nos sigue diciendo pasiones desordenadas, y un buen ejemplo de estas pasiones desordenadas pues es el de Amón, el hijo de David, que buscaba tener una relación con su hermana Tamar. Esa es una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque quería tener alguna relación con su hermana cuando no era correcto. A él no le importó tal vez destruir la vida de su hermana, no le importó destruir la vida de su familia, sino que él se dejó llevar por esa pasión desordenada, y cuando llevó a cabo
Esto pues dice la palabra de Dios pues que la detestó, que detestó a su hermana, que la corrió de su casa. Esto lo puedes leer tú en 2 de Samuel 13. Nos sigue hablando y nos dice los malos deseos, pero también dice la avaricia. Aquí dice los malos deseos, pero también dice la avaricia, y a la avaricia le añade la idolatría, hermano. Pues, ¿qué es la avaricia? Pues la avaricia, hermano, la avaricia es un deseo de poseer cada vez más, de tener cada vez, tal vez, tener más y más posesiones, tener más y más dinero, tener más y más casas, más y más coches. Entonces, por eso le dice que es idolatría, porque recordemos que todo lo que nos aparte de Dios, que todo lo que nos haga quitar la mirada de Dios, pues es idolatría delante de los ojos de Dios. Entonces, muchas veces, pues nosotros como cristianos pensamos que la idolatría es rendirle culto a alguna imagen, rendirle culto a algún cuadro, tal vez algún santo, tal vez, que a lo mejor antes lo hacíamos, pero no, la idolatría también es quitarle el lugar a Dios, es poner en primer lugar tal vez el dinero. Recordemos que la palabra de Dios pues dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, y pues no es que estas cosas, las posesiones, los coches, el dinero, pues no sea malo, sino la misma palabra nos lo está diciendo, el amor al dinero es lo que no tenemos que tener, hermanos. Es lo que tenemos que apartar de nosotros, porque cuando nosotros apartamos la mirada de Dios, pues a causa de tal vez del dinero, pues lo estamos haciendo nuestro ídolo, hermano. Vamos a seguir leyendo. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pues nosotros estábamos en otro tiempo en ellas, y como te decía, pues seguimos batallando. Pues el versículo 7 nos insta a dejarlas de practicar ya. Pero también dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y nos vuelve a hacer otra lista de pecados. Pero esta lista de pecados es diferente, hermano, a la primera. En la primera como que es más hacia lo inmoral, hacia lo de nuestro cuerpo, hacia las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, o sea, todo lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que nos constituye como hombres naturales. Y lo que es más bien un hombre natural, pues tiene todos estos deseos, y muchas veces pues nosotros también podríamos batallar con ellos, como te decía. Pero en esta lista que nos empieza a decir ahorita, hermano, pues estas son como hábitos. Son como hábitos que muchas veces pues nosotros también practicábamos. ¿Qué es un hábito, hermano? Es algo que tú practicas todos los días. Por ejemplo, yo te voy a decir que tengo el hábito de pararme todos los días a las 7 de la mañana. Es un hábito que ya tengo dentro de mí, dentro de mi vida, que lo practico diario, y estos pecados que no se menciona ahorita, pues son hábitos que nosotros llevábamos en otro tiempo, pero que también nos ha costado muchísimo dejarlo. Muchísimo dejarlo. Vamos a comenzar. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La ira. Habla de la ira y habla del enojo. ¿Qué es el enojo, hermano? Pues muchas veces el enojo lo podemos constituir a nuestra vida pasada, cuando nosotros pues no conocíamos de la palabra. ¿Qué hacíamos? No nos gustaba que nos corrigieran, no nos gustaba que nos llevaran la contraria, sino que nosotros queríamos hacer lo que queríamos y pensábamos que estaba bien. Y si nos empezaban a llevar la contraria, ¿qué pasaba? Pues nos enojábamos, y luego ese enojo se convertía en ira, y pues la ira ya nos hacía cometer muchos errores. Podríamos lastimar a la otra persona, tal vez con malas palabras, tal vez físicamente, tal vez emocionalmente, y es lo que lleva a la ira, y es algo más grave. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de airarnos, pero no debemos de pecar. Debemos en todo momento, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y que no debemos de darle el lugar al diablo. Entonces habla de la ira. Son cosas, te decía, muchas veces son hábitos que nosotros
podríamos haber tenido en otra vida. Habla de la malicia. ¿Qué es la malicia, hermano? Pues muchas veces cuando nos llegan a hacer algún mal, nos llegan a ofender, tal vez, pues la malicia es como que buscar la venganza, buscar el estar maquilando cómo hacerle daño a la otra persona, cómo vengarnos, cómo hacerle un mal, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de vencer el mal con el bien. Habla también, hermano, de la blasfemia. Pues la blasfemia en los inconversos, podremos decirla cuando ellos buscan el rechazar las cosas de Dios, el insultar a Dios y todo lo que tenga que ver con Él, pues están blasfemando cuando no se habla correctamente la palabra de Dios en la vida. O, por ejemplo, cuando muchas veces nos dicen que la salvación es por obra, pues eso es una blasfemia también. Pero también en los cristianos, hermano, la blasfemia es cuando nosotros hablamos mal de a lo mejor de algún hermano también en la fe, muchas veces tal vez por quererlo exhibir, tal vez por hablar mal de él. Eso también es blasfemia, hermano. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca, pues son palabras que no edifican, son palabras que tal vez son groserías, palabras en doble sentido. Recordemos que la palabra de Dios dice que un día vamos a entregar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, hermano. Entonces, si nosotros vamos a hablar, que no sean palabras ociosas, palabras deshonestas, sino que sean palabras, como dice la palabra, palabras sazonadas, palabras que edifiquen. Más nosotros como embajadores de Cristo, hermano, debemos de reflejar en Cristo nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Nos sigue diciendo, no mintáis los unos a los otros. Entonces, ¿qué es esto? Pues aún este hábito de la mentira, hermano, pues es un hábito que aún hay personas creyentes, personas que predican la palabra, personas que profesan la fe y aún siguen mintiendo. ¿Por qué? Porque es un hábito que se les hace muy difícil dejarlo. Muy difícil dejarlo. ¿Por qué? Porque ya lo traen arraigado dentro de nosotros, dentro de nuestra vida. Pues muchas veces pues ese hábito lo llevamos a la mentira. Pues no teníamos por qué mentir y mentíamos. ¿Por qué? Porque ya era algo natural en nosotros. Pero aquí nos dice que no debemos de mentir, hermano. Y sigue diciendo, no mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que dejar todas estas cosas, hermano, y en Efesios 4:22, pues igual nos marca también esto mismo, Efesios 4:22, pero ahí nos los hace referencia como que son vicios, una vida viciada, llena de estas cosas. Entonces, ¿qué es aquí lo marca como vicios? Acompáñame a Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es algo que era como un vicio. Debemos de despojarnos de ese hombre que era como, ¿qué es un vicio, hermano? Pues es algo que no... Si tú conoces a una persona que tenga algún vicio, pues es algo que no puede dejar. Tal vez el dejar de fumar pues le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque ya es parte de él, es un vicio. Este es un vicio también en nuestra vida, esto que te acabo de leer, hermano. Entonces en Efesios lo marca como que es un vicio, dice el versículo 23, y renovaos vuestro espíritu y nuestra mente. Aquí nos da la solución, hermano. Aquí nos da la solución, la misma solución que nos da aquí en Colosenses 3, capítulo 10, dice, revestidos del nuevo hombre. ¿Cómo vamos a hacer esto, hermano? Porque pues vivimos en este cuerpo terrenal que se sujeta a las cosas de este mundo, que desea las cosas de este mundo. ¿Cómo vamos a poder vencer todo esto de la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la mentira, la ira, el enojo? ¿Cómo vamos a poder despojarnos de todo esto? Pues podríamos hacerlo en nuestras fuerzas, pero pues no podemos. Podríamos irnos tal vez a otra ciudad, podríamos tal vez
cambiarnos de casa, podríamos tal vez apartarnos de todas las personas que nos molestan, apartarnos de todos aquellos que nos hacen enojar. Pues esa no es la solución, porque ciertamente muchas veces vamos a querer hacerlo en nuestras fuerzas. Yo recuerdo en mi vida, hermano, cuando te decía en mis fuerzas, pues quería dejar de fumar. Un año lo intenté y no podía. Fue solamente hasta que clamé a Dios que Él me dio esa libertad, y esa es la respuesta. Clamar a Dios, buscar de Dios. Aquí nos da la respuesta, dice despojarse. El versículo 9 dice despojarnos del viejo hombre. ¿Y qué es esto de despojarnos? Pues es quitarnos esta vestidura, hermano, quitarnos de este vestido tal vez que está sucio, este vestido que está manchado, este vestido que huele mal, hermano. Hablando espiritualmente, debemos de despojarnos, de quitarlo de nosotros, pero solamente vamos a hacerlo con el Espíritu de Dios. Y tenemos que vestirnos del nuevo hombre, aquí dice la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tal vez para nosotros sea imposible, tal vez nos cueste, pero por medio del Espíritu de Dios, hermano, es como lo vamos a lograr. Y la misma palabra pues nos da la respuesta, cómo vamos a hacerlo. Ahí mismo en Colosenses 3, capítulo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues voltear nuevamente al fundamento, que es Cristo. Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Si nosotros nos volvemos a Él de corazón, podemos nuevamente volver a comenzar y despojarnos de todas estas cosas que muchas veces pues nos cuesta a nosotros, hermano. También sigue diciendo en el 12 que debemos de revestirnos. ¿Qué es? Pues ponernos lo nuevo, ponernos lo que Dios nos da, lo nuevo. ¿Y qué es lo que nos da Dios? Pues nos dice resistirnos del nuevo conforme a la imagen del que nos creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra de Dios dice que no debemos de conformarnos a este siglo, hermano, sino debemos de transformar nuestro entendimiento, debemos de renovar nuestro entendimiento, hermano. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Pues por medio de la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros dejamos la palabra de Dios, si nosotros dejamos a un lado el Espíritu Santo, pues va a salir el hombre terrenal y va a salir todas estas cosas. Pero si nosotros renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra, pues eso va a seguir que vayamos avanzando en nuestra vida, que tal vez estaba estancada, hermano, pues va a seguir que vayamos más adelante. Debemos de ocuparnos en las cosas de Dios. Es una forma de revestirnos. Acompáñame a Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8 pues nos dicen que podemos ocuparnos. Dicen esto: pensar por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces en eso tenemos que pensar, en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Es la única forma que vamos a poder vencer a esta vida antigua en la que nosotros estábamos, y podemos comenzar esta vida nueva en Cristo que quiere para nosotros, una vida llena de bendición, una vida llena de paz, una vida llena de como dice la palabra de Dios, que debemos de ir de aumento en aumento, no ir para atrás. Si nosotros empezamos fervientes en la palabra, pues seguir fervientes en la palabra, continuar en la palabra. Muchas veces pues hay hermanos que se desaniman. Ahora que fue lo de la pandemia, pues hubo muchos hermanos que se desanimaron y ya no siguieron en las cosas de Dios, pero es el momento de comenzar nuevamente, hermano. Entonces, pues hay muchos propósitos que también pues nosotros hacemos cada principio de año. Nos hacemos el propósito tal vez de bajar de peso, nos hacemos el propósito tal vez de ir al gimnasio, nos hacemos el propósito tal vez de hacer nuevas cosas en nuestra vida, pero que también este año sea un propósito, hagamos el propósito de buscar las cosas de Dios, de renovar nuestro entendimiento, de seguir adelante con las cosas de Dios, hermano, y de cambiar esa vida, cambiar esa vestidura vieja que nosotros tenemos y revestirnos del nuevo hombre, hermano. Pues bueno, esta es la palabra que tenía para ti, hermano. Espero que sea de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía.
y acompáñame a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú hablas a nuestra vida, Señor, porque nos haces entender que muchas veces cuando nosotros vivimos en este mundo, pues muchas veces nuestro hombre carnal quiere salir a veces de nuestras vidas, Señor, y sobresalen todo este tipo de pecados, Señor, la mentira, el enojo, la ira, Señor, pero te pedimos que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des ese deseo de buscar de tu palabra, de buscar de tu presencia, de depender de tu Espíritu Santo para poder vencer todo esto y despojarnos, Padre bendito, de ese hombre, Señor, y revestirnos del nuevo, bendito Señor, aquel hombre que es el hombre nuevo en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por tu palabra, en el nombre de Dios Jesús, amén.